Si al levantar la vista al cielo te sientes pequeño, aplastado por el peso de la inmensidad, entonces piensa que existe, allí, cerca, un mundo que te convierte en un verdadero gigante. Está aquí, muy cerca, casi podríamos tocarlo. Y es en este universo de lo infinitamente pequeño, inaccesible a nuestros ojos, y sin embargo tan vasto y misterioso como la inmensidad de los cielos, en el que vamos a sumergirnos ahora, comenzando por reducirnos en un factor de 100. A esta escala, ahora podemos examinar en detalle una abeja, aquí cubierta de pequeños montones de polen, y cerca de la cual se encuentra un copo de nieve y un grano de sal. Para sazonar nuestros platos, utilizamos cientos de ellos, y cada uno de ellos es de 2 a 5 veces más grande que un ácaro típico de los que se pueden encontrar por miles en nuestras mantas, nuestras almohadas. Los más grandes de ellos están al límite de lo que un humano con un ojo agudo es capaz de percibir. Y esto no tiene nada que ver, pero también es aproximadamente el grosor de tu córnea. Y ahora estamos al nivel de un óvulo humano, cuyo ancho es aproximadamente de un cabello cortado en rodajas o de una célula vegetal. A las escalas a las que estamos ahora, podemos encontrar paramecios y euglenas. Para que podamos percibir claramente a simple vista un organismo de este tipo, sin la ayuda de microscopios, tendríamos que agrandar la gota en la que se encuentra hasta darle un diámetro de unos 10 metros. En este punto, nos acercamos ahora a las dimensiones de las células animales más grandes, pero también a los granos de polen que habíamos visto aglomerados por cientos, por miles, en las patas de nuestra abeja. Y aquí estamos frente a los glóbulos blancos que aseguran nuestras defensas inmunológicas, aquí comparados en tamaño con los glóbulos rojos y con la cabeza de un espermatozoide que es 2 veces más pequeña que las gotitas microscópicas que constituyen las nubes y a partir de las cuales se forman y se ensamblan millones de cristales de hielo que, al agregarse, dan nuestros copos de nieve. Y para estar a la altura del tema, vamos a tener que seguir sumergiéndonos, reduciéndonos aún más en un factor de 10, para descubrir de qué se alimentan los paramecios. Ahora estamos frente a una pequeña bacteria, aquí del tamaño de un micrómetro. Para estos organismos vivos, una célula animal típica es en tamaño tan imponente como lo es para nosotros un gran edificio, cuyos componentes son mucho más imponentes que ella. Pero al adentrarnos demasiado en lo minúsculo, casi perderíamos la desmesura. Y para tomar la medida, para intentar tocar las dimensiones a las que estamos ahora, hay que imaginar que, apretadas unas contra otras, bacterias como estas, podríamos hacer caber, sin superponerlas, 100 millones en la superficie de una uña. En cuanto a mi índice, sería para ella lo que es para mí una pared de unos 50 kilómetros. Desde entonces, mi antebrazo es un pequeño país, al encontrarnos al tamaño de una bacteria. Para ir de allí a allí, a marchas forzadas, con tales dimensiones, te llevaría cerca de 2 semanas avanzar en relieves marcados, zigzagueando entre pelos, baobabs y grietas dignas de imponentes cañones. Pero lo más fascinante de todo esto es quizás que el más pequeño de estos organismos sigue siendo de 2 a 50 veces más grande que un virus. Para este, una mitocondria es en tamaño lo que para ti es un portacontenedores. Y mitocondrias como esta, contamos un pequeño millar en cada célula humana. Incluso los virus más pequeños son casi 10 veces más grandes que una doble hélice de ácido desoxirribonucleico. En la distancia que separa estos dos hilos, podríamos alinear 10 moléculas de agua. Para alcanzar el grosor de un cabello, tendríamos que agregar otros 500.000. Una molécula de agua, en resumen, es muy pequeña. Los humanos, a pesar de nuestro pequeño tamaño, estamos más cerca en escala al Sol que a una molécula, por un factor de 10. En un vaso de 30 centilitros contamos algo así como 10 millones de billones de billones. Pero existen cosas aún más pequeñas, porque al hacer zoom en estos componentes, llegamos a las escalas del átomo. A partir de ese momento, nuestro viaje cambiará por completo. Al cruzar esta frontera simbólica, del orden de la décima de nanómetro, vamos a empezar a sumergirnos en una forma de incredulidad. Hemos entrado en el bestiario alucinante de las partículas que constituyen los átomos. Ustedes que entran aquí, dejen atrás el sentido común y abandonen toda esperanza. De representar las cosas con precisión, porque las partículas subatómicas no dejan de tener un comportamiento que supera lo que podemos representar visualmente. Y para evitar derretir el cerebro de aquellos que se aventuran aquí por primera vez, digamos que hay un núcleo central alrededor del cual giran los electrones. Pero la naturaleza y el comportamiento de estos últimos no corresponden en absoluto al tipo de movimiento al que el mundo que nos rodea nos ha acostumbrado.
En lo infinitamente pequeño, el exceso de visualización puede hacernos caer desde lo alto. Nada de lo que les mostramos se parece a un átomo. Estos electrones en realidad no giran, aunque se podría decir que incluso en calma, se mueven a unos 2100 kilómetros por segundo alrededor de su núcleo, realizando un promedio de esa cantidad de vueltas por segundo. Para estar lo más cerca posible de la realidad de estas partículas emocionadas, debemos aceptar perder el control, no saber en cuál enfocarnos. Porque los electrones también son paquetes de ondas, partículas no puntuales sin dimensión, de las cuales no podemos conocer simultáneamente la velocidad y la posición. Para dar cuenta de lo que realmente son, tendríamos que hablar de probabilidades de presencia, intentando representar el conjunto de regiones donde tenemos más posibilidades de encontrarlos. Y al seguir sumergiéndonos en este extraño entorno donde los eventos ocurren en lapsos de tiempo que hacen de un nanosegundo una eternidad, ahora nos acercamos al centro, el núcleo, donde encontramos protones y neutrones. Y este conjunto es 100.000 veces más pequeño que el propio átomo. Para decirlo de otra manera, las diferencias de tamaño entre un átomo y los elementos que lo constituyen son del orden de las que separan las dimensiones de un pequeño virus de una célula de una abeja de un edificio. Si los componentes de un núcleo se agrandaran a 1 metro de diámetro, manteniendo las proporciones, los electrones estarían a cientos de kilómetros de distancia. Y podrías perderte porque es inmenso. Porque aquí se encuentra prácticamente toda la masa del átomo, en este núcleo increíblemente denso. Si en un volumen del tamaño de un dado nos divirtiéramos llenando el 99.99999999999% de vacío, agregando núcleos hasta llenar todo el espacio disponible, terminaríamos con un dado que pesa 200 millones de toneladas. En resumen, el núcleo emite una gran potencia. Estas cosas, los átomos, constituyen todas las cosas materiales que conocemos, y en cantidades que absolutamente no podemos representar. Toma una bola de boliche e imagina por un segundo que los átomos allí presentes se reducen al tamaño de una canica. En resumen, la bola de boliche alcanzaría el tamaño de la Tierra, en términos proporcionales. Si te divirtieras extrayendo con unas pinzas todos los átomos que te constituyen, te recuperarías algo como 7 veces 10 a la potencia de 27 átomos. Se piensa que hay entre 100 y 10.000 veces más de estas cosas en un humano que estrellas en el universo observable. Otra forma de poner su cantidad irracional en perspectiva es recordar que el número de células en tu cuerpo es del mismo orden de magnitud que el número de átomos en una de estas células. En resumen, estos detalles son distracciones menores. Estos son los pequeños ladrillos que componen los grandes. Pero, ¿son estos ladrillos tan inmensos en comparación con lo que tal vez aún nos espera? Porque si durante mucho tiempo pensamos en los átomos como los ladrillos finales, luego descubrimos que contenían electrones y un núcleo, que a su vez estaba compuesto por protones y neutrones, que a su vez estaban compuestos por quarks. Elementos que de alguna manera son aún más inaccesibles que un viaje a la Luna. Porque nos llevó más tiempo pasar del electrón al quark, mediante nuestros aceleradores de partículas, de lo que transcurrió entre la invención de los primeros cohetes y los primeros pasos de un humano en nuestro satélite. Y todo eso para llevarnos de aquí hasta allí. A las escalas a las que estamos ahora, el tamaño de un humano es 100 veces más imponente para un quark que la distancia que nos separa de la estrella más cercana al Sol. ¿Hemos alcanzado un límite en lo infinitamente pequeño? ¿Existe un momento donde terminamos chocando con un último ladrillo indivisible? ¿Podemos sumergirnos infinitamente como en un juego de muñecas rusas sin fin? Realmente no lo sabemos. Y es por eso por lo que detenemos nuestra inmersión aquí, continuándola. Porque en realidad, desde nuestro tamaño original, solo hemos hecho 1/3 del camino hacia las partículas hipotéticas más pequeñas que algunos físicos sospechan que existen. Y quizás eso es lo más vertiginoso de este relato, porque por muy pequeños que seamos ahora, tal vez todavía estemos muy lejos del final. Suponiendo que haya uno, este se encuentra actual y teóricamente aquí, a nivel de la longitud llamada de Planck. Esta longitud es tan pequeña que, proporcionalmente hablando, estamos 1.000.000 de veces más cerca, en términos de tamaño, de la cosa más grande que se encuentra en el universo, es decir, el universo observable en sí, que del corte más pequeño que la física teórica actual permite. Y eso es realmente enorme.